Hola crack, bueno, hoy tengo el honor de presentarle a alguien que marcó profundamente mi camino profesional. Cuando comencé en una empresa yo tenía más dudas que certezas y fue él quien me ayudó a crecer y a creer en que sí podía lograr las cosas. Gracias a su guía, a su liderazgo, a su confianza, logré convertirme en un agente top performer varias ocasiones, algo que en ese momento para mí parecía imposible. Él es un profesional que es estudiante de Ingeniería Informática en el Tecnológico de Costa Rica y tiene un bachillerato en Administración de Empresas en la Universidad Latina de Costa Rica. Tiene una sólida trayectoria como gerente de operaciones globales, con más de 8 años liderando equipos, optimizando procesos y desarrollando talento humano. Hoy es un experto en recursos humanos, en el proceso de contratación de personal y viene a compartir con nosotros su experiencia para ayudarnos a conseguir ese primer empleo o crecer en el que ya tenemos. Prepárese porque esta conversación puede cambiar la forma en que usted ve su futuro y de manera profesional. Dama, caballero, con usted, Walter Villalobos. ¿Cómo está, Walter? Andrés, mucho gusto. Gracias por tenerme por acá. Excelente, qué lindo. Tenía la oportunidad de traer a alguien que tengo muchísimo tiempo, que admiro muchísimo, que siempre tengo muy bonitos recuerdos. Y bueno, tener la oportunidad de compartir con el amigo, la amiga que nos escucha, ¿verdad? Este contenido que creo que es muy bueno. Más de una persona puede ocupar lo que es esa información que vamos a comentar en este episodio. Y bueno, vamos a hacer un viaje a esos momentos, esos inicios. Creo que hace ratillo ya, usted me acuerda ahí los números, pero acuérdese cuando comenzamos a trabajar, back in the day, como decimos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo recuerda esos primeros días cuando usted comenzó a trabajar conmigo y vio en mí a alguien con potencial, aunque realmente todavía no tenía resultados? Bueno, hay que devolvernos bastantes años, hay que devolvernos al 2018, hay que devolvernos unos 7 años ya. En ese momento yo me acuerdo que fue toda una experiencia porque en ese momento era casi que el primer equipo que yo estaba agarrando, si no me equivoco era el primer equipo que me estaban dando. Era esa oportunidad de demostrar que me habían contratado para bien y en ese momento pues yo ni siquiera tenía un rol permanente como supervisor, digamos, sino que tenía un rol bastante... Era un contrato temporal de supervisor, ¿verdad? Entonces, pues por ahí era una oportunidad para mí. Yo me acuerdo, pues, cuando empezamos a trabajar, de donde está uno para arriba, lo que ven son los números y el desempeño. Yo me acuerdo que mi jefe en ese entonces decía, Walter, este muchacho, no, hay que, o le pone o se va. Y realmente yo nunca he sido partidario de que la gente se vaya, a no ser que la persona lo amerite y lo amerite en un buen o en un mal sentido. ¿Qué es que la persona lo amerite en un buen sentido? Si ya hay una cuestión psicológica de por medio que está afectando su salud, está bien que la persona se vaya. Y si la persona en un mal sentido, pues lo que está haciendo es un daño adrede. En este caso, no era ninguna de las dos situaciones, ¿verdad? Era una cuestión más de confianza, más de soltarse. Y nada, creo que de hecho vi mucho reflejado en Andrés de lo que vi en ese primer rol que yo tuve en esa empresa. Mi primer rol no fue ahí donde trabajamos juntos, yo estaba en la parte de lo que se conoce como retail, manejo de órdenes. No fue una experiencia, para mí no fue una experiencia para nada bonita, no fue una experiencia que a mí me diera confianza y todo cambió cuando logré subir a la parte de soporte técnico, que fue que no lograron contratar a la población que ocupaban. Y entonces cuando yo empiezo a trabajar con Andrés, veo como ciertas cosas reflejadas de lo que yo tenía cuando yo entré 2 años y medio antes de ese momento que trabajamos juntos. Y ahí fue donde yo dije, aquí es trabajar la parte de la confianza, ver qué son las cualidades que Andrés tiene. Andrés tiene un buen inglés, tiene entendimiento de lo que está haciendo, pero necesito que Andrés plasme eso que él sabe, ese conocimiento, ese manejo, que él lo deje salir, lo suelte. Y fueron semanas de trabajo, 8 o 9 semanas de semanas de trabajo, que era constante, era conmigo, era con mentores, para lograr tener
la confianza, lograr tener esa soltura, y a partir de ese momento que fue esas 8 semanas de trabajo, ya de ahí todo lo que se vino fueron pues cosas buenas, cosas de no solo pegar números, exceder esos números que teníamos ahí puestos, sino crecer internamente para Andrés, ¿verdad? Que Andrés creo que pasó a un equipo más especializado, tuvo mejores inclusive números de los que llegó a tener antes, y la verdad creo que fue un trabajo bonito, y fue un trabajo que a mí me llenó, porque al final del día creo que un puesto de liderazgo es hacer lo mejor que uno puede para las personas con las que uno está trabajando. Entonces, ese crecimiento que Andrés tuvo, pues para mí fue una historia de éxito, le llama a uno, pero no a nivel solo profesional, sino a nivel personal, porque fue esa primera experiencia donde yo llegué sin ninguna capacitación, me dijeron, vea, este es su equipo, este es su horario, esto es lo que van a hacer, y empiece. Entonces creo que la verdad fue un camino exitoso, fue un camino complejo, porque había momentos en los que teníamos que deshacer lo que ya habíamos hecho, pero rindió sus frutos, ¿verdad? Y creo que al final todo salió, creo que inclusive mejor de lo que los dos lo planeamos cuando nos pusimos los objetivos a mejorar. Sí, de verdad, eso es todo un viaje, y es tema para miles de anécdotas, también de las cosas que pasaron, gente que estuvo ahí, bueno, tantas cosas en ese camino, y obviamente la versión que soy hoy no hubiera sido claramente, ¿verdad? Si no es base a eso, y como siempre digo, a las personas hay que agradecerles que tuvieran la oportunidad de decir, vea, la verdad mejor, ¿verdad? Como decimos, los primeros 3 meses, mejor ni siquiera se caliente las cosas, la vida, la cabeza, y haga las cosas de una manera diferente. Entonces, pues obviamente uno más que agradecido, y también viene esa parte de decir, viene mi compromiso del lado también, de decir, sí quiero hacer las cosas, ya tengo el talento, tengo lo que se requiere, no es porque soy tonto, o sea, tantas cosas que le pasan a uno por la cabeza en ese momento, y tener esa confianza es algo muy, muy valioso. En cuanto a lo que vamos a comentar, que venimos, ¿verdad? En esa parte, ¿qué hace ver a usted tal vez hoy en esos roles que tiene, como ya un experto en recursos humanos, que tiene más bagaje, que ya tiene más experiencia en liderazgo? ¿Qué hace que una persona tenga ese potencial, aunque no tal vez tenga esa experiencia en el rol puntual de trabajo? En esa parte yo creo que todo se puede definir en la parte de la voluntad. Puede haber una persona que tenga mucha experiencia, tal vez, pongámosle 2, 3 años, donde ha hecho 4 o 5 proyectos, y habrá mucha gente que se decante por ese tipo de perfil, que diga, no, esta es la persona que yo quiero traer a mi equipo, pero cuando uno hace una entrevista hay que ir notando que igual solo viene con la práctica, solo viene con ir agarrando la misma experiencia. Uno puede ir viendo que tal vez esa experiencia no viene ligada a la voluntad de la persona, esa experiencia porque tal vez era una empresa pequeña, un rol pequeño, y para mí la voluntad es prioritario en los primeros roles, ¿verdad?, por encima de lo que viene a ser la experiencia. La voluntad de voy a venir, voy a aprender, voy a cometer errores, pero los voy a arreglar, y voy a aprender basado en la retroalimentación que usted me dé. Eso, en una persona que está buscando su primer trabajo o moverse llamémosle los primeros 2 años, vale más que una persona que venga con 2 años en el currículum de experiencia, pero que a mí me traiga 4 empresas, 5 empresas en el currículum. Creo que la voluntad siempre va a marcar esa diferencia. Sí, es súper importante. Yo siempre trato de comentarle al amigo, a la amiga que nos escucha, esa parte, esa capacidad de ser el be coachable, que no es tan sencillo. Hay muchas personas que tienen su ego, que son bastante complicadas. Entonces, también en la parte de liderazgo uno tiene que ver esas cosas, y me imagino, porque claramente no puedo hablar de esa experiencia, que debe ser bastante complicado. Hay más de una estrella que uno se topa en esos trabajos, que no es cualquiera. Ahora, vamos a hablar un poco en cuanto a lo que son las cualidades que realmente pueden valer más que la experiencia de un candidato joven que está apuntando a ser la primera vez que le dan chance para trabajar, digamos.
Bueno, en cuanto a cualidades, eh, es un poco complicado delinear cualidades sin que haya experiencia, pero saber llegar a una entrevista y decir, no tengo experiencia, estoy siendo honesto, número uno, siempre ser honesto, nunca mentir en una entrevista, vengo a aprender, muy importante, soy una persona abierta a lo que viene, porque realmente en las industrias hoy día es mucho lo que hay que aprender, hay que manejar mucho en poco tiempo. También el vengo a aprender es, soy una persona que soy coachable, vengo a que si cometo un error, las primeras veces usted me diga, se equivocó en esto, lo podemos corregir de esta manera, pero después de cierto tiempo, que usted mismo venga y diga, cometí un error en esto, ¿cómo lo podemos arreglar? O lo podemos arreglar de esta manera. Y eso me lleva, que va de la mano con ser responsable. Ser responsable en el sentido de que yo soy, pues nuevamente, responsable de mis errores, ¿verdad? Si cometí un error, no lo voy a esconder, no voy a, que si vienen y me corrigen, no me voy a poner malcriado, no me voy a poner insolente, de no, yo tenía razón. Al final de cuentas estamos siguiendo un proceso. Todas las empresas tienen sus procesos establecidos y si cometí un error es preferible responsabilizarme por él que hacer un gran problema por una cuestión que pude haber arreglado. Si está bien, lo acepto, no va a volver a pasar, pero ese no va a volver a pasar, asegurarme de que no vuelve a suceder, porque al final de cuentas es una palabra, es prácticamente una promesa, y si la rompí hoy, la vuelvo a romper en un mes, la vuelvo a romper en 3 meses, ya ahí es algo constante. Y ahí demuestra que tal vez no soy lo suficientemente bueno para eso que estoy haciendo en ese momento. Sí, ese compromiso. Yo digo que Correcto. hoy eso es más que nada, ¿verdad? Ese commitment es como, sí estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para quedarme, porque yo creo que eso fue lo que a mí me pasó en ese escenario. Es como, esto no es simplemente algo como que voy a dejar pasar, es como, necesito el trabajo, necesito poner de mi parte para hacer eso. Entonces, claramente, eso es algo sumamente importante. Y bueno, uno topa con suerte que la gente es como, le está poniendo. De verdad no es por bruto, o no es porque se ausenta o llega tarde, es como todas las cosas que ya creo que también viene mucho de familia, de, ¿verdad? Pulse cada punto, haga cada cosa que tenga que hacer, que no se diga que usted es vago, que usted no es una persona humilde o lo que fuera. Entonces, de eso suma un montón. Entonces, amigo, amiga, de verdad, si en algún punto alguien está hablando de la experiencia en ese escenario en donde estamos viendo, ¿verdad?, que no hay como mucho donde agarrar, aproveche ese tipo de comportamientos, porque yo siempre digo que las acciones valen más que todo lo que usted pueda decir, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer un bloque, algo más dedicado a lo que es una persona que tal vez no tiene, ¿verdad?, esa experiencia y busca su primer empleo. Entonces, muchas personas creen que no se puede aplicar a un empleo si usted no cumple con todos los requisitos. Entonces, su opinión primero que nada. Está equivocada. Está equivocada porque un puesto que es de entrada o conocido como entry level busca ciertas cuestiones. Es cierto, va a tener ciertos requisitos, pero esos requisitos usualmente es para gente que ya tiene experiencia en el área. Si usted no tiene experiencia, no tenga miedo de aplicar. No tenga absolutamente ningún miedo de aplicar. Al final de cuentas, lo peor que puede pasar es que le digan que no. Pero hace como 2 días estaba leyendo un post en LinkedIn que decía, si usted tiene todas y cada uno de los requisitos de un puesto, usted no va a ir a aprender nada a ese puesto. Cuando el puesto menciona ciertos requerimientos, la empresa está buscando un perfil. Si es su primer puesto, usted no tiene por qué cumplirlos todos. Ese perfil está buscado para personas que quieran cambiar de empresa
que quieran tal vez mejorar la experiencia que tienen en el currículum, pero usted para su nuevo, bueno, si usted está buscando su primer trabajo, aplique. Si usted tiene manejo de 2 idiomas, que para mí es básico en este momento a la hora de buscar trabajo, si usted tiene manejo de 2 idiomas y cumple por lo menos 2 requisitos de un puesto, aplique. Lo demás lo puede ir aprendiendo ahí en el rol. Sumamente importante tener esa mentalidad y ese detalle de mandarse al agua, porque como decimos, ni en una empresa, ni en un proyecto, ni en nada usted llega a tener siempre la lista de todo, y como eso también no crece, no aprende nuevas cosas, sumamente importante. Me gustaría ir a un escenario donde un joven requiere construir un currículum. Eso es sumamente importante. Hoy tenemos el formato ATS, que es lo que se pasa por, ¿verdad?, filtro prácticamente en lo que tenemos hoy en el uso de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué puede hacer un joven en ese escenario donde ya, ¿verdad?, tenemos tantas herramientas para que ese currículum sea atractivo, aunque tal vez no tenga, como decimos, ese peso, esa cantidad de roles, de tareas que ya sabe como en ese puesto que ha desempeñado, digamos? Ok, lo primero, 2 cosas a descartar. Currículums elaborados 100% por inteligencia artificial, descártelo, porque se ve no solo genérico, sino que se va a ver desordenado. Y segundo, están de moda. Yo sé que hay un montón de plantillas, no vamos a mencionar plataformas ni nada, no patrocinan, pero descarte las plantillas que vienen con colores, que vienen con columnas, que vienen para que hasta que pongan una foto, la foto no se usa desde hace más de 10 años. Y al final, que algo que uno tiene que ser muy consciente es que un currículum se revisa de 3 a 10 segundos, máximo 15 dependiendo de la longitud, pero siempre asegúrense de que su currículum se va a ver muy básico, pero número 1, formato Harvard, fondo blanco, letra negra, con viñetas o bullet points, que se usa ahora bastante, que ejemplifique al grano, que vaya al grano y que se asegure que cumpla el filtro ATS. La parte del filtro ATS sí se la pueden pedir a una inteligencia artificial que se la revise para estar seguros, pero usar el formato Harvard y asegurarse de que cumple el filtro está más que listo. Sumamente bien. Y bueno, otra cosa también es importante, y creo que me pasó en algún momento, creo que todos en algún punto de su vida tenemos en ese momento ir a aplicar, hacer una entrevista, ir presencialmente, bueno, a algunos escenarios también, pues a la hora ya de hacerlo de manera remota, de manera virtual, hay obviamente errores que uno comete en esa entrevista, en ese primer contacto con la persona que le va a evaluar. Entonces, ¿qué errores más comunes puede comentar usted, tal vez ese amigo o amiga que nos escucha, que puede cometer, ¿verdad?, en ese momento, sobre todo a la hora de buscar ese primer trabajo, porque es como, no tengo una experiencia en ese, ¿verdad?, en esa interacción, no tengo una forma de decir, mira, hago esto o hago lo otro. Entonces, ¿cuáles son tal vez algunos de esos errores y cómo obviamente estar un poquito más preparado para esos errores que usted tal vez ve? Bueno, uno de los errores más comunes es no conocer ni la empresa ni la industria a la que usted está aplicando. Si está aplicando, si se tomó 30 segundos, un minuto para aplicar, tómese otro para por lo menos leer qué es la empresa, qué hace la empresa y, muy importante, a qué está aplicando. Otra cuestión bastante importante, si la entrevista es presencial o si es remota, y esto es básico, vistas de una manera presentable. No tiene que ser saco, no tiene que ser corbata, a no ser que realmente sea un puesto que lo requiera, pero para los hombres, una camisa polo, una camisa de botones, no tiene que ser manga larga, las mujeres algo casual, ¿verdad? Y si es presencial, de igual manera, conocer la industria, no va a ir a una industria financiera a llegar en shorts, un hombre, ¿verdad?
y tampoco llegar a alguien mal vestido, siempre ir acorde. Tener agua, siempre importante tener agua, 2 razones, y este es un consejo de oro, anótenlo. El agua compra tiempo. Si a mí me hacen una pregunta y no sé cómo responder, el simple hecho de estirarme, ya sea agarrar el vaso de agua, abrir una botella de agua, tomar 1, 2 tragos, es tiempo suficiente para yo poder ordenar la respuesta de dicha pregunta. Y un error muy común que no quiero que ojalá nadie siga cometiendo es un error muy común es llegar a una entrevista y hablar y hablar y hablar, no decir nada concreto. Sepan que una entrevista, entre más concreta sea, mejor. No porque vaya a ser más rápida quiere decir que está mal, no. Pero si yo tengo la capacidad de llegar a una entrevista y responder todo de una manera directa, concisa y clara, vale más que llegar y durar 5 minutos en una respuesta que me pudo haber tomado 2. Y eso, como candidato, demuestra que usted tuvo el tiempo, o sea, se tomó el tiempo de ordenarse, de prepararse, que es muy importante, y de llegar a defenderse y venderse para la empresa. Sí, sumamente importante. Bueno, preparación, justamente una de las cosas que quería hablar. Hablamos siempre, o por lo menos en la cultura de la empresa donde estábamos trabajando en algún momento, hablábamos del método STAR. Y también de esa parte que yo le digo al amigo o amiga, usted tiene que participar en su propio rescate y tal vez puede buscar cuáles son las posibles preguntas. Como decimos, ya tenemos incluso ChatGPT o todas las formas de inteligencia artificial y podemos, para, ¿verdad?, lo que es esa posición, sacar, ¿verdad?, la descripción y cuáles son las posibles preguntas que me pueden sacar ahí. Entonces usted tiene que también saber utilizar los recursos a su favor, pero ¿cuánto es que de corto llego ahí nada más a improvisar y cuánto es más bien me sobrepreparo? Entonces, ¿qué me puede usted comentar en cuanto a eso? Nunca es bueno sobreprepararse y nunca es bueno casi no prepararse. Siempre hay que tener un grado de preparación acorde. ¿Qué es un grado de preparación acorde? Va a variar dependiendo de lo que usted quiera llegar a hacer, ¿verdad? O el tipo de puesto que usted quiera aplicar. Y también va de la mano con su personalidad. Si a usted se le da muy bien llegar en un momento y responder basado en lo que usted tiene, aunque tenga ahí una guía o algo, pues perfecto. Si usted no tiene esa habilidad, no se la juegue. Trate de reagendar la entrevista si por A o por B no pudo prepararse. Y no sobreprepararse, porque estar constantemente pensando en la entrevista, en la cantidad de ejemplos que yo tengo, la cantidad de contribuciones que he hecho que tal vez no son suficientes, que no, tal vez no tienen el peso, ¿verdad?, que yo me gustaría que tuviera, le va a jugar en contra cuando usted llegue a responder cualquier escenario. Y le va a jugar en contra porque estar sobrepensando en esta pregunta, tengo 3 ejemplos, ¿cuál doy? Ya lo mató. Ya lo mató porque va a estar dando su ejemplo y a mitad de ese ejemplo va a pensar que el otro era mejor y realmente no. O sea, prepárese, escriba a mano. Yo sé que ahorita todos tenemos celulares, hay tabletas, hay computadoras, escríbalo a mano. Está científicamente comprobado que escribir a mano causa una mejor retentiva y también causa un mejor entendimiento de las cosas. Escríbalo a mano, tache, escriba qué es el STAR y luego empiece a ir más, dándole más forma a las cosas que está escribiendo. Excelente. Bueno, vamos a ir a hacer un cambio, un bloque. Obviamente el amigo, la amiga que nos escucha a veces diga, bueno, sí, pero es que ya yo en este momento ya yo tengo un trabajo, tal vez sí, es mi primer trabajo, pero quiero tal vez crecer, ¿verdad? El escenario donde tal vez tengo estas oportunidades, tal vez obviamente no todas las personas no
en todo momento es que se dan las oportunidades, pero quiero apuntar a un rol, a crecer dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a visualizar eso para este bloque. Entonces, una vez ya que está una persona dentro de una empresa, para usted, ¿qué acciones concretas le recomendaría a ese amigo o esa amiga que pueda comenzar a empezar a utilizar, a hacer para destacar? Sobre todo, digamos, ya después que pasamos el tiempo de prueba, lo que, bueno, ahí podemos hablar un poco de eso, del tiempo, porque ya después que ya tengo como una estabilidad, ya sí puedo como apuntar y decir, ok, no sé cuánto tiempo, algunas personas dicen en el primer año se aprende, en el segundo año se crece, eso es relativo, entonces ya usted ha pasado por eso, ha visto muchos cambios, muchas personas que crecen, entonces, ¿cómo está el arroz en cuanto a esa parte? Bueno, ahí lo primero es, ya habiendo pasado los 3 meses estándar, eh, vuélvase una persona que conoce y maneja el producto o servicio que están brindando. Conviértase en un punto de contacto no solo para sus compañeros de un equipo de 10, 15 personas, ojalá que a nivel organizacional se pueda convertir en un punto de contacto, que el equipo de fulanito tiene una pregunta, bueno, vaya, al equipo aquí esta persona tiene ese conocimiento. Y antes de agarrar ese conocimiento es qué es lo que usted quiere hacer. Su primer trabajo, no, a mí esta frase no recuerdo si la escuché o se me vino a la mente, pero su primer trabajo no define quién es usted, no define su carrera profesional, pero la impacta a corto, mediano y a largo plazo. Conózcase primero, sepa qué son esas cualidades, esas fortalezas que usted tiene. Si a usted no se le da bien el manejar gente, tener gente a cargo o inclusive pues relacionarse con gente, o tal vez se le dificulta, no piense en roles donde la mayoría de su tiempo va a estar lidiando con gente. Si a usted se le da muy bien manejar números, analizar datos, ya usted tiene un camino que no va de la mano con el otro. Entonces lo primero es conocerse, saber en qué soy bueno, en qué puedo mejorar y qué definitivamente no se me da. Esas son cosas cruciales. Y habrá gente que dirá, Walter, pero es que las cosas se pueden aprender. Sí, pero un jefe que ahora es amigo, lo estimo un montón, una vez me dijo, escoja sus batallas sabiamente. Si usted es muy bueno en algo, inclínese siempre por ese lugar, siempre, y empiece a ver qué hay dentro de la empresa en lo que usted pueda irse por ese camino. Que son roles muy avanzados, ok, empiece de algo, empiece poco a poco. Que hay cursos, que hay capacitaciones, hágalas, no hay ningún problema. Entonces, conocerse, ¿verdad? Conocer las fortalezas, conocer las debilidades, saber hacia dónde apunta la empresa, creo que es muy importante. Bueno, nosotros nos conocemos en una empresa, una transnacional enorme, casi que a nivel mundial. No se vayan por lo que está hoy en este momento de moda, porque ya llegaron tarde. Vea qué es la visión que tiene la empresa. Todas las visiones están construidas a lapsos de 5 o más años y empiece a desarrollarse por ese lado, que es muy importante. Nunca dejar de aprender, nunca decir ya estoy aquí, ya esto es lo que quiero. No, siempre estar en constante aprendizaje, que ojalá todo vaya de la mano con lo que usted está haciendo y a lo que usted quiere hacer, y pues que para que le sirva más, ¿verdad?, con lo que quiere la empresa. Por supuesto. Una cosa que he notado y también que va mucho de la mano con lo que hemos venido hablando es que a veces esas oportunidades de vengo a un determinado puesto y tengo determinada como inclinación natural, que es lo que estamos hablando, de que hay que aprovechar eso. A veces también requiere que uno diga, bueno, ocupo ganarme al jefe la confianza de que esta persona me vea como, ¿verdad?, un posible candidato
para mandarme yo al agua, que sí me pueda como ver en esa posición. Entonces, ¿cómo ganarse la confianza de un jefe o un supervisor para que, como decimos, lo vea como alguien que realmente vale para invertir el tiempo y la oportunidad que le van a dar? Creo que esa es una pregunta excelente, tanto para quien está empezando como para quien ya está en un rol por X cantidad de tiempo. Las acciones hablan más que una frase. No es lo mismo que yo venga y le diga a mi jefe, jefe, vea, es que a mí me gustaría crecer, a yo llegar y sentarme a tener una conversación. Vea, hice revisé los puestos que hay en la empresa, creo que para este tipo de rol se me da muy bien esto, me gustaría poder desarrollar estas habilidades que me hacen falta, qué hay de posibilidades de que pueda irlas aprendiendo aquí, cómo puedo tal vez mejorar lo que estoy haciendo en este momento para en una eventualidad tal vez llegar a ser jefe o tener un rol que me permita manejar gente y irlo respaldando. ¿Cómo lo respaldo? Todos tenemos responsabilidades básicas en nuestros trabajos o lo que se conoce como mi core. Si yo tengo mi core bien, a partir de ahí ya yo puedo ir buscando, pero siempre mantener lo que a mí me toca hacer día a día impecable, porque si yo no lo manejo, soy descuidado, ¿cómo voy a ir a pedir más responsabilidades? ¿Cómo voy a ir a pedir una oportunidad si realmente no mantengo ni siquiera lo más básico mío? Entonces, si ya yo tengo lo mío bien, si ya yo tengo todos lo que tengo que entregar, todos los números que tengo que manejar en cuanto a métricas, en cuanto a desempeño, lo tengo a la orden del día, lo tengo bien, ya yo puedo ir y decirle a jefe, este ha sido mi desempeño por las últimas 8, 12 semanas. Quiero poderme desarrollar, quiero poder crecer. Hablemos. Ya usted se está respaldando con algo. Ahora, en el momento en el que a usted se le dé esa oportunidad, sepa que esto que usted está haciendo día a día no se puede descuidar. Si lo descuida, ya está generando pues ciertas alarmas de ok, suave un toque porque esta persona está acaparando más, pero no me está manteniendo lo que ya tenía, ¿verdad? Y creo que a partir de ahí es meramente no solo cumplir, sino que siempre dar un poquito extra de lo que se está pidiendo originalmente. Sumamente bien. Y bueno, también hay escenarios en donde ese data, ¿verdad? Que siempre uno dice, respáldese, convierta, bueno, ya eso es un trabajo también que se puede ir haciendo, ¿verdad? En su currículum, de ir poniendo, he logrado ciertos porcentajes, he logrado ciertas cosas que han sido como piedras base en la construcción de lo que usted está haciendo en su carrera profesional. Entonces eso es sumamente importante y no olvidarse de eso tampoco. Para usted, y yo le digo, digamos, ¿qué es lo que diría usted que es basta para decirle, esa persona tiene futuro aquí? La voluntad. Creo que lo habíamos mencionado, pero para mí la voluntad es prácticamente uno de los pilares para ver que una persona puede llegar a proyectarse a un futuro. Porque la voluntad no es nada más presentarse a trabajar, no, ya eso es un compromiso que usted tiene. La voluntad es ir, aprender, aceptar que me equivoqué, aceptar que hay gente que lo está haciendo mejor que yo, porque siempre puede que haya alguien que lo vaya a hacer mejor que uno, y aceptar que si yo estoy aquí es para dar lo mejor de lo que yo puedo dar dentro del horario que se está esperando de mí. Y cosas que he visto a través de los últimos 8 años, pues que las conversaciones que se mantienen sean no banales, sino que
de provecho. Quiero aprender, creo que es una frase que he escuchado incontables veces y realmente poca gente mantiene ese quiero aprender a la orden del día. Entonces, algo crucial es tener voluntad y tener paciencia. Creo que la paciencia no la hemos mencionado, pero me he encontrado en muchos escenarios que cumplí los 3 meses, que ya estoy listo para lo que viene. Inclusive hubo un caso que me acuerdo que tal vez la persona tenía 4 meses, 5 meses, tal vez mucho del rol, y llegó la persona con una soberbia y me dijo, ya estoy listo, yo puedo hacer lo que usted hace. Y era una persona que no tenía ni siquiera sus números básicos ni bien manejados. Y algo que yo he aprendido es, si alguien le dice eso, póngale la prueba. Le di mi silla, no entendía absolutamente nada de las cosas que se estaban hablando, ¿verdad? Y eso pues hizo que la persona se devolviera, ¿verdad? Con un amargor, ¿verdad? Bastante grande, pero creo que hay maneras de enseñar y creo que cada manera de enseñar va a variar dependiendo de la persona que esté llegando a pedirle, entre comillas, ayuda a uno. Sí, es sumamente particular y, como decimos, hay que ganarse, hay que pararse derecho de pies. Yo sé que a la gente no le gusta hablar de eso, pero una empresa tiene que hacer las cosas de la manera apropiada y ir trabajando las cosas como tienen que hacerse, ¿verdad? Al final de cuentas, si usted sabe que las cosas se hacen de una determinada manera, que se pueden mejorar, o sea, tal vez eso es hasta más factible que le ayude a uno a decir, mira, encontré una nueva forma, o por qué no aplicamos esto, el sistema se puede mejorar en esto, he notado este problema común en estas cosas, y hacer una forma como de destacar, de decir, ¿verdad? No me vengo a quejar nada más, que creo que eso también, la actitud, la misma forma de ese ego, es como, yo creo que nadie está preparado para decir que todas las respuestas las sabe, entonces esa humildad a veces, qué importante, ese escenario la verdad es bien difícil y a veces, ¿cómo le dices a una persona, verdad? En ese escenario en donde es como, ok, usted dice que usted se está preparado para todo, entonces qué difícil, pero a veces es sumamente requerido. Ahora, digamos que yo quiero llegar a tomar esa iniciativa, porque es una iniciativa, y hay que hacerlo de la manera apropiada, ¿verdad? No es en ese escenario que estamos hablando. Entonces, si yo, como un joven, ya digamos, con cierta cantidad de experiencia, puedo ir a pedir una oportunidad de crecimiento dentro de una empresa, no me gustaría sonar como exigente o tampoco sonar desesperado o tener ese ego inflado así. ¿Cuál sería, digamos, un escenario apropiado donde usted, digamos, pueda decirle, digamos, como, ok, voy a aplicar a esta posición? ¿Qué le digo puntualmente a mi jefe? ¿Qué preparo? ¿Qué le gustaría tal vez a usted en una posición como esa? Ver a una persona que llega y dice, esta persona sí tuvo ese approach, ese acercamiento de manera apropiada. Bueno, yo creo que primero que nada el derecho de piso no existe, porque si yo hablo de derecho de piso, ya yo estoy diciendo, ok, hay gente que tiene más tiempo que yo de estar aquí, entonces ellos van primero. No siempre es así. El tenure o la cantidad de tiempo que yo tengo en una empresa no significa que se me va a considerar para las oportunidades si yo realmente no muestro ningún tipo de interés. Ahí, bueno, creo que en la pregunta tocó varios puntos. La primera es, o sea, las oportunidades no se dan, las oportunidades se ganan. Y eso es algo que a veces cuesta comprender. A mí me costó, hace 9 años, me costó bastante entender que las oportunidades se ganaban. Y creo que la mejor manera siempre es llegar de una manera honesta y transparente, ¿verdad? Sí,
tal vez yo tengo ya varios años en un puesto, pongamos unos 2 años en un puesto, y he visto que ha llegado gente y con menos cantidad de tiempo que yo de estar en el rol logran moverse o posicionarse mejor. No llegar soberbiamente, no llegar con el ego inflado o con el ego herido a decirle a mi jefe que yo tengo mucho tiempo aquí, porque X o Y se han podido mover o han podido crecer y yo no. Sino llegar y decir, jefe, me gustaría poder dar ese siguiente paso. ¿Qué tengo que aprender para poder moverme, para poder crecer? Siempre es saber que yo estoy en una posición de pedir. Estoy en una posición de decir, tengo que aprender. Estoy buscando su ayuda. No es, usted me lo debe, porque no se me debe nada. Estoy buscando su ayuda para crecer. Y a partir de ahí, pues se elabora un plan, ¿verdad? Que ese plan creo que lo elabora uno de manera individual, porque si a mí me dicen, bueno, yo quiero crecer, pero a lo que yo quiero crecer me va a tomar un año, por poner un ejemplo, muchísimo tiempo, pero digamos que es un año. Si yo digo, ok, me lo voy a proponer en 8 meses, yo tengo que ver cómo hago para cumplirlo en esos 8 meses. No me lo debe mi jefe, no me lo debe la empresa, me lo debo yo a mí mismo si yo quiero crecer. Entonces, creo que esas son cosas que hay que tener muy en cuenta. Siempre hay que llegar, y los egos siempre quedan de lado. Y siempre, muy importante, que es un consejo que creo que los dos hemos visto y creo que los dos hemos tratado de aplicar, siempre tener gente más preparada y más inteligente alrededor de uno, porque eso lo lleva a uno a desarrollar indirectamente habilidades, lo lleva a desarrollarse a uno indirectamente también a nivel analítico, y también le abre a uno la perspectiva o la visión de lo que uno quiere llegar a ser. Entonces mis consejos serían esos: deje el ego del lado, conviértase en esa versión aprendiz, y muy importante, acéptalo. Lo que se le dice, se le está diciendo pues de la mejor manera, ¿verdad? Su supervisor, su jefe, está ahí por una razón. Que habrá escenarios en los que tal vez injustamente una persona esté ahí, sí, en todo lugar va a pasar, pero si usted tiene un buen jefe, tal vez no jefe, un buen líder, creo que la persona, cuando le esté dando usted un consejo, lo está haciendo en el mejor del interés suyo, no mío como líder, no de la organización, no. Sería en el mejor interés suyo. Que es cierto, porque, o sea, jefe siempre es el que está en la posición, pero líder a veces eso es algo que va más allá. Hablemos un poco también de hábitos de liderazgo, que a veces también, pues, en esta parte, por supuesto, impacta de manera muy, muy positiva. Digamos, en cosas puntuales que tal vez pueda sumarse por ahí, ¿qué hábitos diarios ha visto usted que diferencian a las personas que crecen rápidamente en una empresa, en una carrera, de los que se estancan? Porque al final, eso creo que el día a día es lo que hace mucha diferencia. Bueno, un rasgo o una característica que he visto de personas que se estancan, porque hay que tener clara una diferencia. No es lo mismo yo estar a gusto haciendo lo mismo por años, sin querer moverme, sin querer adquirir más responsabilidad, a querer hacerlo y no lograrlo. Esa parte es estancarme. La otra es, estoy bien, estoy cómodo, estoy tranquilo, vivo día a día bien con lo que tengo. Estoy en mi zona de confort, digamos. Exacto. Si yo pienso que estoy estancado, pues lo estoy, porque lo estoy pensando, entonces ya lo estoy.
Pero una de las características, uno de los rasgos que más he visto de ese tipo de población es me quejo, me quejo y me quejo sin proponer absolutamente nada. Ni para mí, ni para mi equipo, ni para la organización, ni mucho menos la empresa. Quejarse es muy fácil. Quejarse es muy fácil. Aquí todo el mundo se queja. Me quejo de las calles, me quejo de la política, me quejo del fútbol, me quejo de mi jefe. Pero, ¿y yo? No me estoy quejando de mí mismo, me estoy quejando de lo demás. Y lo segundo, digamos, para hablar de la parte de la gente que se logra mover rápidamente, que creo que es más provechosa, ese tipo de población es responsable, ¿verdad? Llegan a tiempo, si llegan tarde, son honestos, no ponen excusas. No voy a decir la famosa frase de se ponen la chema, porque tiene diferentes connotaciones, pero siempre están buscando cómo brindarle ayuda al equipo, a la parte del jefe, ¿verdad? O a la parte del supervisor, y es gente que es responsable consigo mismo. Lo que yo puedo controlar, lo manejo y lo manejo bien, y eso es clave, porque si yo tengo tiempo para aprender y lo uso para aprender, el día de mañana voy a ser mejor, puedo aportar más, puedo tener o contribuir en aspectos que a veces no se han visto, inclusive en un equipo, en una organización grande. Estar en constante aprendizaje, no irme por lo que está de moda, ¿verdad? Sino en decir, ok, es un ejemplo que va a contradecir un poco lo que acabo de decir, pero la inteligencia artificial ahorita está de moda, sí, pero también la inteligencia artificial está aquí para los próximos 25, 50 o más años. Aprender sobre la inteligencia artificial no es hacer una pregunta a ChatGPT, es saber cómo funciona la inteligencia artificial, cómo puedo usar la inteligencia artificial propia, porque hay muchas empresas que tienen su propia inteligencia artificial, cómo puedo sacarle provecho a algunas como ChatGPT para no solo mi propio beneficio, sino también para yo poder llegar y resolver cosas que tal vez nadie en la empresa había visto. Ojalá esta parte con la interna, ¿verdad? Que no pongan información empresarial en inteligencias artificiales como ChatGPT u otras, ¿verdad? Y seguirse formando permanentemente. ¿Qué rasgos, por ejemplo, de un equipo que tuve hace varios años, donde eran como 16 y de 16, 14 se lograron promover? Todos estaban en constante aprendizaje propio y conjunto, y un rasgo que considero que muchas veces se deja de lado es compartir. Esto yo lo digo casi que a diario en cuanto al aspecto laboral. Si yo hago algo que a mí me beneficia, yo sé que a mis compañeros los va a beneficiar. Si yo lo comparto, todos nos vamos a beneficiar, todo se va a ver de mejor manera y todo va a caminar mejor. Si yo me lo guardo para mí, estoy siendo bastante egoísta, y usualmente ese comportamiento egoísta va a hacer que más bien me quede estancado. Porque si yo lo tengo y no lo comparto, va a llegar alguien que lo va a descubrir, lo va a compartir y va a darse un posicionamiento que yo pude haber tenido de haber dejado el egoísmo de lado. Entonces creo que son meramente esos rasgos, y saber cumplir con las fechas de entrega, y si no puedo entregarlo por A o por B, comunicar.
creo que la comunicación es clave. Desde un punto de no estoy de acuerdo hasta no voy a poder entregar esto en la fecha que habíamos hablado por estas razones. Creo que son las características que más he visto en la población que logra moverse de una manera no solo rápida, sino exitosa. Permanecer en la empresa. Cuando hay movimientos rápidos que me moví y 3 meses después la persona ya no está en la empresa, sino que me moví, crecí, me mantuve e inclusive pude continuar creciendo donde ya estaba. Sí, hay un growth path y no todas las personas a veces quieren entender eso también, de que a veces la gente mejora, pero están como el jumper, ¿verdad? De un lado para otro y eso también es muy importante traerlo a la mesa. Hablábamos ligeramente, creo, que yo sí veo eso de alguna manera como de peso, pero usted me puede comentar desde su experiencia, ese papel del desarrollo personal, de leer, de capacitarse, de llevar un curso, de estar como formándose, ¿verdad? Lo que llamarían autoeducarse. ¿Qué tan importante ha sido tal vez para personas que aplican a eso de crecer en una posición, en ese crecimiento laboral que usted pueda ver? Vamos a ponerlo de esta manera. Las personas más exitosas a nivel profesional en la empresa con las que he trabajado y que actualmente hay unas que tienen su propio negocio que les ha ido de maravilla, son autodidactas. No estoy diciendo que la universidad está mal, porque pues estoy en una universidad, base, ¿verdad? Sí, es una formación básica, es una formación teórica, pero el conocimiento está más allá del aula. Un libro, un podcast, un audiolibro, ¿verdad? Si tal vez hay alguien que tal vez no, la lectura no se le da, pueden formar más conceptos, más ideas y un desarrollo más profundo que una clase de 2 horas, 3 horas que da la universidad. Digo esto porque, como mencionaba, tal vez 3, 4 personas con las que he podido trabajar están en puestos jerárquicamente hablando muy altos, a cargo de operaciones enormes y no tienen estudios universitarios. Han sido formados en el día a día, en la mina, en la lucha, como se le dice muchas veces, y han podido aplicar lo que han aprendido ahí, combinándolo con lo que han podido formarse de manera propia, sin tener que hacer pues inversiones exorbitantes, ¿verdad? Creo que influye mucho. Hay mucho material, está YouTube, nos da de todo, ¿verdad? Ya hay cosas más pagas, pero el tener acceso a la cantidad de información como la que hay hoy en día, me parece que no hay ninguna excusa para poderse formar de manera gratuita, con contenido de calidad, y eso les aseguro que sabiéndolo aplicar, interiorizándolo, les va a servir, tal vez no el día de mañana, tal vez no en un mes, pero en algún momento lo van a poder llegar a aplicar. Y es más provechoso eso a cualquier otra tontera que se pueda hacer hoy en la era digital. Sí, claro, es súper importante. Bueno, y yo eso también lo uno con todo lo que venimos hablando, el hecho de apropiarse de su responsabilidad, de educarse, tener las mejores habilidades, tener como en su cajita de herramientas diferentes herramientas que puedan ser de utilidad, ¿verdad? La comunicación, Excel. Usted va añadiendo ahí a la lista de cosas que puedan ser como prácticamente de la canasta básica. Ahora, yo creo que también a lo largo de este punto, y hablaba usted en un ejemplo que creo que también tal vez no es tanto a veces que se ve, pero que hace la excepción a la regla. Si una persona, un amigo, una amiga que nos escucha quiere ser un líder, quiere ser esa persona aspiracional
a decir, ¿verdad? Me gustaría que las personas aspiren a ser como uno, a copiar lo bueno. Obviamente no hay ninguna persona perfecta, pero, ¿verdad? En ese escenario de que quiera hacerse un líder, incluso si todavía no tiene ese puesto, ¿cómo lo hace? Es una excelente pregunta y realmente en los 8 años que han pasado, creo que realmente nadie ha hecho una pregunta tan puntual. Hay que entender que realmente ser un líder, ser una figura de liderazgo es totalmente diferente a ser un jefe. Una figura de liderazgo busca servir o no busca, tiene que servir. Porque las personas que trabajan no para mí, trabajan conmigo o junto a mí, dependen de lo que yo les dé. Si yo les doy poca calidad, ellos me van a devolver poca calidad. Si yo invierto tiempo en ellos, invierto en que se formen, invierto en que corrijan sus errores, pues se va a ver reflejado en un trabajo de calidad. Si yo quiero aspirar a ser un líder, esto que yo acabo de mencionar, tengo que aplicarlo con las personas que están alrededor mío, sea profesional o inclusive personalmente. Más fácil para muchos en la parte profesional. Tengo un compañero que le está yendo mal. Nadie me tiene que venir a decir, ayúdele. Yo voy y le ayudo. Tal vez hay un área que he notado que el equipo o la operación está mal en una parte de conocimiento. Proactivamente me formo en esa área, encuentro cómo yo puedo mejorar, cómo el equipo puede mejorar y lo comparto con todos sin esperar esa palmadita en la espalda, ese reconocimiento, ¿verdad? Lo estoy haciendo porque quiero que todo vaya para bien. Y ahí es donde el carácter del líder se empieza a formar, porque se está dejando uno de lado por el bien general. Sí, no es como decía Michael Jordan ahí, ¿verdad? Siempre hay un yo en ganar, ¿verdad? Y a veces no siempre todo es específicamente que todo me salga bien. Definitivamente, igual, de las cosas que recuerdo, y entre más busco, más me gusta esto, ¿verdad? El crecimiento personal. Hablaba en cierta parte John Maxwell de eso, el liderazgo de servicio. Ese es el verdadero liderazgo que ocupan, muchachos, para yo ayudarles. No se me olvida, ¿verdad? Hacer la ronda de saludos en la mañana y, ¿verdad? ¿Tiene algún problema? ¿Cómo es el asunto? Ese tipo de cosas son las que a mí me marcaron el resto de la vida. Que yo digo, o sea, tal vez para usted eran 5 minutos de ir a hacer una ronda de saludos, pero era lo que el resto de personas, de managers, sin nombrar posiciones, pues tal vez no hacían. Simplemente llegaban lo que me correspondía. Y en escenarios puntuales a veces ni siquiera hay compañías que a veces dan un uno a uno, le dan ese seguimiento, le dan data, le dicen, hey, me preocupa esto, o sea, todo eso que en algún momento, ¿verdad? Como hablamos de una transnacional, pues es más establecido, a veces hay compañías que tal vez no lo brindan. Entonces ha sido una gran diferencia, y esa actitud de ser un líder, de no soy simplemente porque yo hago las cosas porque soy el jefe, ¿verdad? Y me responden porque tienen que hacerlo así. No, hay como una humanidad, una forma de servir. Yo tal vez eso es más a mi crianza, la forma, la experiencia, que creo que ha hecho mucha diferencia. Y creo que justamente por eso usted es la persona correcta para poner en esa silla y que hable las cosas, porque no hay nadie que yo más admire por esa forma de ser que usted en todos esos escenarios. Y bueno, para ir poniendo obviamente un cierre a esto, porque por mí yo sigo hablando, y seguimos hablando de esto toda la vida, si usted pudiera darle un mensaje a ese joven, a ese amigo, a esa amiga que nos escucha, que realmente tal vez dudan en si soy capaz, si tengo lo que se requiere, ¿verdad? Como esa duda, todas esas cosas, ¿qué le diría para que crean que también pueden lograr crecer, ser un líder, ser una persona referente en una empresa o de aspirar a un mejor puesto? Lo primero es mandes al agua. Piérdale el miedo a que le digan que no. Es una comparación un poco rara, pero si usted
le gusta a alguien, usted se manda al agua. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Es el no. Que le digan que no. Muchas gracias, lo veo como un amigo. Eso es lo peor que puede pasar. Es lo mismo que le puede pasar en una empresa. Apliqué, ay, me dijeron que no. ¿Por qué? Hey, a mí me han dicho que no un montón de veces. Es más, la primera vez que yo apliqué para un puesto de liderazgo, con probablemente los ejemplos, las situaciones más frescas y de mayor impacto en mis primeros años de carrera profesional, me dijeron que no. Para mí fue un golpazo. Y me dijeron que no por la razón más sencilla y que no se me va a olvidar en mi vida, fue por un mal currículum. Yo apliqué y mi currículum decía mi nombre, dónde estaba estudiando, los 2 puestos que había tenido en la empresa. Punto. No fui puntual, no di nada de información extra. Me dijeron que no, por eso. Entonces, lo primero, mándese al agua, piérdale el miedo. Si le dicen que no, vuélvalo a intentar. Si le siguen diciendo que no, sigue intentando. Estamos en un mercado muy competitivo, muy competitivo. Para ponerlo en perspectiva, el desempleo a nivel global ha crecido y cada vez hay empresas más grandes dejando ir personal muy capacitado. Entonces está duro, no se estresen, no crean que son los únicos a los que les está pasando. Yo voy a poner un ejemplo. Yo salí de esta empresa el año anterior. Me salió una oportunidad en el que para mí hace unos años o cuando estaba estudiando era como un trabajo soñado. Entré a esta empresa y me despidieron 2 meses y medio después. Curiosamente, había aplicado a un puesto de esta empresa en la que estuvimos y me llamaron, me hicieron una ronda de entrevistas bastante grande, fueron como 5 entrevistas que me hicieron. No fui el único que estuvo aplicando, ¿verdad? Fuimos varios. Me dieron la oportunidad de volver y realmente esa oportunidad que a mí me dio ese grupo con el que estoy trabajando a hoy día vale más que cualquier otro beneficio que me hubieran dado en ningún otro lugar. Entonces, consejos que quiero que se lleven, que ojalá apliquen. Número 1, la paciencia. No por aplicar a 100 trabajos quiere decir que me van a contratar de uno. El spray and pray. Exactamente, no va a pasar. Sepan que van a mandar currículums y está bien, es normal. Llévense que su primer trabajo no define quién es usted como profesional, pero sí lo va a impactar a un corto, mediano y a un largo plazo. Y ahí entra mucho cómo usted invierta su dinero, su tiempo y su energía. ¿Por qué? Si yo entro a trabajar y empiezo a tener un salario bonito, tal vez por encima de la media en Costa Rica, puedo llegar a darme ciertos lujos, entre comillas, y pueden hacer que piense que ya no necesito crecer más, que estoy bien donde estoy. Van a pasar los años, el salario no crece a como crece la inflación, a como crecen los precios. Pueden pasar 5 años, no me formé en absolutamente nada porque tenía un buen salario y llegó el momento de que, ok, no, quiero crecer. ¿Y qué me pasó? Me quedé rezagado. Aprendan. No es necesario sacar 10 certificaciones en un año, no es necesario llevar 100 cursos en cada plataforma que encuentren. Aprendan. Meramente el aprendizaje debe ser continuo,
debe ser a su paso y al final de cuentas sepan que si están haciendo algo 30 minutos al día, 1 hora al día para continuamente formarse, le están ganando por mucho a la persona que meramente está diciendo voy a llevar un curso, estoy pensando en estudiar, me gustaría aprender X o Y cosa. Sepan eso. Y la tercera, bueno, ya es como la 10ª, pero sepan que crecer es un viaje y los viajes tienen muchas vueltas. Ustedes pueden tener escrito, quiero alcanzar un puesto senior, por llamarle de alguna manera, y pueden delinear 4 o 5 ejemplos de lo que tienen que llegar a hacer, y sepan que no van a ser 4 o 5 ejemplos de lo que tienen que llegar a hacer en 5 o 10 años. Sepan que eso se va a transformar en 10, 20 veces lo que se había presupuestado originalmente. Puede que en medio crecimiento quieran cambiar su carrera profesional. Está bien, no hay nada malo, ni con ustedes, ni con eso, ni con la industria en la que trabajan. Las preferencias cambian, los gustos cambian. Nada más que si se va a hacer, no se puede hacer a medias. No puedo descuidar la parte profesional, no puedo descuidar la parte en la que me quiero desarrollar, porque el que sale perdiendo soy yo. Nadie más lo va a hacer por mí, nadie puede aprender por mí, nadie puede hacer una entrevista por mí. Entonces las cosas no se hacen a medias, se hacen bien o no se hacen. Y algo muy importante, sean responsables. Cuando las cosas salen bien, todo el mundo quiere una foto, todo el mundo quiere un pedazo del pastel, todo el mundo quiere estar ahí. Cuando las cosas salen mal, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo empieza a repartirse la culpa, empieza a señalar gente. Sean responsables. Si las cosas salieron mal, si salieron mal por X o Y razón, lo acepto, no va a volver a pasar. Eso hace una gran diferencia en la persona que usted es hoy a la persona que puede ser usted en 5 años. Sí, sumamente importante. Vamos a hacer un bloque un poco más personal, porque claramente aquí yo sí tengo la oportunidad, ya conozco un poquito más la persona que tengo al frente. Entonces, bueno, ese escenario se lo voy a dar como, tal vez no tanto referenciado a la parte laboral, pero sí a usted como persona, como, ¿verdad?, lo que usted conoce, o incluso la parte de legado, que es a lo que voy. Le voy a dar este escenario, ¿verdad? Esta entrevista, todo contenido, todo lo que hay de posteado en LinkedIn, todo contenido posible, habido y por haber, desaparece. Y yo le doy a usted el escenario de que su familia, la gente que lo conoce, amigos, todo, va a tener solamente acceso a este pedacito que yo le digo, ¿verdad?, para su legado, para todo lo que sea acordarse de Walter. Le dejo 3 verdades, 3 ideas que usted quiera puntualmente, eso sí, dejar. Si ocupa pensar, obviamente puede irlo pensando. Mías. Pero son 3 cosas, como yo le digo, escríbame las últimas 3 ideas por lo que usted quiere que lo recuerden. Nada más, nada menos, entonces ahí se la pongo. Vamos a ver, vamos a ponerlo a pensar. Como 3 principios, ¿verdad? Como 3 valores, 3 ideas puntuales, que es como estos Waltz. Esto es lo que yo diría que es como mi resumen de vida, ¿verdad? Algo así. Uf, eso está buena. Always give back. Creo que esta es un pilar que no ha estado siempre conmigo, pero realmente creo que desde un poquito antes de la pandemia, me di cuenta que el tiempo es corto, se pasa muy rápido y realmente las personas que están con uno tanto, así tanto en las buenas como en las malas,
merecen que usted les dé no lo mismo, sino que usted les dé más. Porque no es fácil estar en los momentos difíciles de una persona, llámese a nivel económico, a nivel psicológico, a nivel personal. Si hubo una o varias personas que estuvieron con usted a través de esas situaciones, regréseles, pero no para que en algún momento usted se los eche en cara, regréseselos porque ellos de corazón lo hicieron. Entonces, always give back, de la mano. Voy a utilizar una frase que no va acorde, al menos en mi caso, pero la familia va primero, no, igual va aplicado a las personas que han estado con uno en las buenas, en las malas, que no siempre es la familia, ¿verdad? Pero los que están en las buenas y en las malas, ellos son una prioridad. Su trabajo, después de su hora de salida, se puede esperar. Cualquier otra cosa se puede esperar. Yo no tengo hijos, pero sepa que si usted pasó horas trabajando, se perdió momentos importantes, dejó pasar su aniversario, un cumpleaños, una actividad escolar, algo tan sencillo como si tiene un hijo que juega en fútbol o algún deporte y usted no fue, la empresa usted lo puede esperar en cualquier momento con simplemente una carta, un pago, listo. Las personas que están cerca de usted se van a acordar que usted no estuvo. Entonces, mantengan eso ahí. Y la tercera, si lo va a hacer, hágalo bien o no lo haga. Las cosas a medias no funcionan en ningún campo. Creo que aprender no se puede hacer a medias. Un libro no se puede leer a medias. Un video no se puede ver a medias tampoco. Entonces, si usted va a hacer algo, propóngaselo. Como dice el tico, metas en la vara. No tiene que hacerlo en un fin de semana. No tiene que hacerlo en un día. Hágalo. No lo comente, guárdeselo. Si lo empieza a comentar, se lo van a salar. Y eso es ley. Entre más lo comente, más se lo van a salar. Si usted quiere hacer algo, propóngaselo. Comprométase. Y hágalo bien. ¿Quiere ir al gimnasio? Hágalo bien. ¿Quiere aprender a programar? Hágalo bien. ¿Quiere aprender un nuevo idioma? Hágalo bien. Hágalo usted. No lo comente. Hágalo y muéstrelo después. Es más, no lo muestre, que se den cuenta después. Creo que esas serían 3 cosas que he considerado fundamentales y creo que son parte de un día a día. Pilares ahí de Walt. Correcto. La identidad, más sumamente bien. Esa pregunta es lo más genérico que hay, pero se llama Manual del Éxito. Pon algo. Siempre digo a la gente lo mismo, es la misma hablada, así que ya saben. El éxito es muy abierto, cada quien tiene una definición muy personal y eso puede cambiar hoy, mañana puede ser otra cosa. Entonces, para usted, Walt, hoy, ¿cómo definiría éxito? Creo que la definición de éxito la he tenido muy clara en los últimos años particularmente. Creo que para mí la definición de éxito es estar bien conmigo mismo, en lo que hago en un día a día, en dónde estoy en ese día a día. Creo que para mí he logrado mucho. Tengo amistades que me han dicho, ha logrado demasiado. Yo hoy no me considero exitoso,
porque los objetivos que yo me he planteado para mi vida no los he cumplido. Pero para mí ser exitoso es poder estar en un punto donde trabajo porque realmente quiero trabajar, quiero seguir haciendo lo que hago en un día a día, pero si quiero, llamo a mi novia y le digo, vamos de vacaciones, un mes, tranquilamente, puedo llamar a mis abuelos, almorzar con ellos, lo que quieran, donde sea, no tengo que preocuparme por el pago, ¿verdad? De la casa, de las cuentas, ni nada. Creo que esa es una de las partes que llegaría a considerar más exitoso, esa libertad financiera, que está muy mal usada en estos días, ¿verdad? Para atraer gente, Sí, pero claro. esa libertad financiera de poder decir, quiero comerme algo, me lo puedo ir a comer, quiero hacer algo, irme de vacaciones, irme de viaje, renunciar, lo puedo hacer. Puedo asegurarme de que las personas cercanas a mí tengan los estándares a nivel de salud, médicamente hablando, más altos posibles, desde mi novia hasta mi abuelo, que, bueno, mi abuelo tuvo un infarto hace 2 años, ¿verdad? Tiene su marcapasos y todo, entonces yo asegurarme que a mi abuelo no le faltan medicinas, puede ver los mejores especialistas, ¿verdad? Para que esté aquí más tiempo y a pesar de todo eso decir, estoy bien. Hay gente que tiene plata y no está bien. Yo quiero decir, tengo mi libertad financiera, estoy bien donde estoy, cómo estoy, con lo que tengo, y también poder decir, lo logré. Hasta que yo llegue a ese punto de decir, lo logré, voy a decir, soy exitoso. Es un camino largo, pero... Es un camino sumamente largo, pero al final de cuentas, como lo decía ahora, crecer es un viaje. Sí, es la mentalidad que... Es la mentalidad que nos han formado en muchos aspectos, que nos ha unido en mucha parte también por esas compañías donde hemos estado. Entonces, completamente de acuerdo con eso y vamos por caminos como muy, muy alineados exactamente por la mentalidad. No sé si falta alguna otra cosa que quiera comentar, algo que me falte preguntarle, que pueda como requerir decir en este bloque aquí. Viva su vida de acuerdo a lo que usted quiere alcanzar, a lo que usted quiere lograr, que si usted tiene un objetivo sea suyo, no impuesto ni por sus mamás, ni por sus papás, ni por sus amigos, ni porque es que lo que la sociedad dice en este momento. Si usted quiere algo, enfóquese en eso, vívalo. Va a cometer errores, sépalo. No hay camino o hay muy pocos caminos que no tienen errores o que todo sale bien a la primera. Y es un viaje de un día a día. Si hoy tal vez no fue tan productivo como usted quería, porque a todos nos ha pasado, yo a veces le he dicho a mi novia, voy a limpiar, voy a tender la cama, voy a doblar la ropa, todo va a quedar pulcro, logré hacer un 10% de las cosas. Va a pasar. El día siguiente es una oportunidad para que usted sea más productivo de lo que fue hoy, así sea un 5%. Todo va a ir saliendo como debe ir saliendo. Nada más sepa que si usted se planteó un objetivo y no lo logró, la culpa es suya. Por más feo que suene, por más difícil que sea de procesar, si yo tengo el control de las cosas y no lo logré porque preferí dormir, preferí jugar un videojuego a hacer una tarea que me había propuesto ese día, el único responsable soy yo. Nada más
sea lo suficientemente autocrítico y al día siguiente diga, bueno, está bien, no lo logré, voy de nuevo, no hay bronca. Eso no le va a pasar factura en ningún aspecto. Nada más que mantenga el compromiso. Y es un viaje largo, es un viaje complicado, pero tiene recursos, puede tener gente que le puede ayudar. Quiere pedir ayuda, mándese al agua. Tal vez alguien está muy ocupado, le va a decir que no, pero puede haber otra persona que le diga que sí. Y puede aprender más de una persona que usted pensó que no podía aportarle mucho, que de la otra persona que usted pensó que era un crack y que no tuvo tiempo siquiera para hablar con usted 10 minutos. Llévense eso, tranquilos, todo es un día a la vez. Sí, definitivamente sí. Bueno, esto es Manual del Éxito por algo. Aquí, bueno, ese es el tiempo del ritual. Lo voy a explicar lo que pasa. Ahí tengo un librito en donde llevo, ¿verdad?, un mensaje siempre de, bueno, para ser el hombre, la persona exitosa, tengo que aprender a los demás. No puedo simplemente definir el éxito como yo quiera, sino que la idea en ese manual, que yo definí como el manual del éxito, es que, bueno, ahí está la fecha. La idea es que me regale ahí una idea de qué le sugeriría a usted a una persona que pueda ser, ¿verdad?, exitosa, qué debería seguir de acuerdo a su experiencia, y obviamente una firmilla y un autógrafo para acordarme. Mira, me acuerdo la vez que vino Walt y aquí está ahí está la firmilla. Y bueno, aquí está. Pues aquí está, aquí le voy a dar el lapicero, ya eso después de final de cámaras ahí lo hacemos. Aquí está el asunto. Saqué algunas calcas, entonces parte de la regalía y el me gusta es darle las calcas para Muy que bien. pueda poner por ahí, ¿verdad? Siempre el recuerdito. Muchas gracias. Nunca está de más. Para la laptop. Exactamente, para donde quiera pegarla. Siempre le doy el certificado. Me gusta no solamente que sea una participación X, ¿verdad?, la experiencia bonita que yo trato de hacer, sino que se lleve algo donde diga, me acuerdo que patas vueltas de Andrés hizo el podcast y aquí está el certificado bonito. Pues yo aquí le entrego el manual. Y bueno, ya fuera de micrófonos, igual siempre ha sido una persona que desde que lo conozco le gusta un poco el rock. Entonces ahí está también, pues de mi parte, de agradecer, porque uno es de Heredia hasta aquí todo, pues el libro, una copia de mi libro firmada, dedicada ya, lista para él, para que se la pueda llevar. Entonces, bueno, mi Muchas parte gracias, yo pongo esto como ya fin del episodio. Agradecerle igual demasiado por venir hasta acá. Inclusive se trajo la novia. Entonces agradecerle a ambos por venir, por el detalle de querer compartir, por querer servir, por todo lo que en alguna otra manera, como le dije y siempre se lo repito, ha marcado mi vida de manera muy positiva, que le agradezco muchísimo. Espero que siga creciendo muchísimo más, que vengan siempre cosas muchísimo mejores, que esos sueños ojalá, ¿verdad?, sean hiper grandes y que lo logre ver entonces hechos realidad. Mi parte sería eso por ese episodio. Gracias, amigo, amiga, por llegar hasta el final del episodio. No sé ni cuánto tiempo ya aguantándonos a hablar papaya, pero esperamos que sea valioso para conseguir su empleo, para mejorar. Y bueno, nos escuchamos en un próximo episodio de Manual del Éxito. Pura vida.